Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Les agradezco su asistencia en esta mañana fresca, justo a un día de que comencemos a cumplir los 277 años de haber sido elevados al rango de ciudad y a 2 días de que estemos celebrando los primeros 30 años de estar inscritos en la lista del patrimonio mundial en el sentido en que se reconoce pues nuestra excepcionalidad como ciudad, el valor universal que tiene nuestra estructura como centro urbano y naturalmente pues todo lo que se genera en su sociedad, sus expresiones culturales y una serie de aspectos que iremos tratando de platicar. En esta propuesta que les voy a presentar el día de hoy, si avanzamos por favor en este primer festival por la ciudad, esta propuesta que es hacer un recorrido solamente resaltando algunos de los aspectos más importantes de nuestra población desde sus orígenes y si se puede, ¿no? En la circunstancia actual que vivimos con algunas de las transformaciones más trascendentales. Es evidente que cada uno de estos aspectos los podríamos tratar con muchísima más profundidad, pero esto nos tomaría un curso como de unos 8 años más o menos, ¿no? No tenemos tanto tiempo el día de hoy para eso, pero vamos a hacer este recorrido que nos permita atender de alguna manera a lo que ocurre. Ya sabemos, si pasamos a la imagen siguiente, una más y otra más. Ahí. Bueno, ya sabemos nosotros que hay algunos testimonios de lo que ocurría antes de la llegada de españoles en nuestro territorio, el territorio que actualmente conocemos con el nombre de Guanajuato. Para muchos se trató en origen de una aldea indígena que se denominó Mooti o lugar de metales, pero que en el momento en que se castellaniza y transformado por esa mala pronunciación, lo podemos entender nosotros como Mogote. Es la zona del Cerro en Pastita, en donde se asienta el Cerro del Meco, abreviatura también de Chichimeco, y que para algunos historiadores del siglo pasado va a representar pues el origen de nuestra población. Muchos nos dicen que son otomís, los habitantes de esta población o de esta pequeña aldea Mooti, transformada a Mogote, aunque también sabemos pues que va a sufrir una invasión de los indios mexicanos y purépechas a esta zona, a esta región, en donde se le empieza a denominar de alguna otra forma como Paxitlán o lugar de Paxtle. Y finalmente, pues la invasión que hacen los purépechas a esta pequeña aldea de Paxtitlán para denominarle con un topónimo diferente que es el de Cuanaxcuato, lugar montuoso de ranas, que es el que da origen precisamente a esta tradición con las montañas que vemos ahí, la foto a colores, las de abajo son la cadena montañosa que conocemos como los Picachos desde una perspectiva distinta a la habitual, pero podemos ver que esa conformación de las ranas efectivamente nos refiere a todo el entorno de nuestra ciudad con esta denominación de Cuanaxcuato. Vamos a tener una primer noticia, una primer referencia, si pasamos a la que sigue, de Cuanaxcuato, hacia 1546, cuando se hace una donación a uno de los primeros soldados conquistadores que participan en las expediciones, en el que se le otorga una estancia de ganado mayor, conocida o ubicada, mejor dicho, cerca de un Q, junto a un río que los indios llaman de Guanajuato o de Cuanaxcuato. Y va a ser la primera denominación. Todavía no se produce el descubrimiento de los yacimientos de metales ni nada de eso. 1546, nosotros sabemos que el descubrimiento se produce hacia 1548. Y lo que podemos imaginar, pues entonces se trata de un espacio prácticamente como el que estamos identificando en la gráfica, y que nos refiere pues a un lugar en donde la leyenda se va a poner de favor de los primeros descubridores de los yacimientos de plata, que van a proporcionar
los elementos necesarios para el desarrollo de una población. Sabemos nosotros que algunas de las principales atribuciones se le dan a Juan de Raya, hacia 1550, un arriero que descubre la beta, que posteriormente dará origen a la mina que conocemos como la mina de San Juan, o la mina de San Juan de Rayas, que será pues una de las primeras minas denunciadas en nuestro entorno geográfico, y esta denuncia se hace en Yuriria, porque no hay autoridades competentes por aquí, no hay prácticamente nadie, es un lugar que se encuentra en despoblado, el descubrimiento los obliga a trasladarse a Yuriria, en donde se encuentran las autoridades más competentes para atenderlos, y es a partir de entonces, 1550, 1554 y 1557, cuando el interés que despierta la denuncia de estas minas empieza a mover la presencia de personas en los territorios que actualmente conocemos nosotros. Si pasamos a la que sigue, ya sabemos también un fortín más que estará en la zona que conocemos actualmente como Tepetapa, uno de los barrios más antiguos de nuestra población, uno más que estará en Santa Ana, y uno más que será el fortín de Santa Fe, que se ubica en las inmediaciones del Cerro del Cuarto. Este va a ser, por alguna extraña razón, el que empieza a tener más éxito y el que empieza a llamar a su entorno, pues al establecimiento de los primeros pobladores. En el fortín que se ubica en el Cerro del Cuarto, entonces se van a empezar a construir algunas de las primeras edificaciones que tenemos en la ciudad. Entiéndase, por ejemplo, el Hospital de Indios Mexicanos que tenemos aquí a la vista, con transformaciones naturalmente, no es el estado del mismo, hoy por hoy es el Salón de Consejo Universitario, y luego, un poquito después, muy poco tiempo después, se construye el hospital, si pasamos a la siguiente, el Hospital de Indios Tarascos, que conocemos tradicionalmente como los hospitales. Y debemos de entender entonces que en ese entorno es en donde empieza a crecer la población. Yo sospecho que una de las causales principales será la proximidad de este fortín con el río, en una zona en donde la corriente puede mantenerse durante más largo tiempo, casi durante todo el año, y permitirá entonces canales en el número de 25, ¿no? Y entonces, pues la propia Ciudad de México también tiene esos contratiempos de que es difícil que se conserven las edificaciones. Bueno, ¿cuáles serán entonces las causas del origen de nuestra población? El desplazamiento de las estancias ganaderas, como esta que originalmente se le otorgó a Rodrigo de Vázquez en 1546, esta que decíamos cerca de un Q junto al río que los indios llaman de Guanajuato, antes de que existiera propiamente Guanajuato, y bueno, el desplazamiento de esas estancias ganaderas que se van del centro hacia la zona norte, hacia la zona Tarasca y hacia la zona Chichimeca, esta región que conocemos como el Gran Tunal. Creo que también el descubrimiento de los yacimientos metalíferos cada vez más abundantes nos permitirán la convocatoria de más y más personas y la creación de estas pequeñas poblaciones protectoras en torno a los 4 fortines o a los 4 cuartelitos que dijimos se habían construido para cuidar del ataque de los chichimecas a la región. El fortín de Marfil, el fortín de Tepetapa, el de Santana y el de el Cerro del Cuarto. Y la evidente necesidad de fuerza de trabajo, si pasamos a la que sigue, por favor, va a obligar a que los españoles que están tratando de obtener la plata del subsuelo guanajuatense, pues contraten población de algunos lugares como el Valle de México, como de Michoacán y de otros, y estos se van asentando en áreas específicas de la Cañada que están siendo específicamente dotadas para ellos, es decir, vamos a encontrar como origen de los primeros barrios, pues el establecimiento de estos hospitales, el de Mexicanos, que ya referimos es la actual sala del Consejo Universitario, el de Tarascos, que es el hospital que conocemos como de los hospitales, ¿no? El auténtico de los hospitales, el de Indios Otomís, que se perdió, parece que solamente queda un pedacito de un contrafuerte y un espacio para colgar una campanilla, y estaría más o menos, para los que son de aquí y conocen bien el edificio central,
pues a un costado de la Secretaría General, ¿no? Por ahí más o menos está este hospital de Otomís que se perdió con el tiempo. Y luego se va a establecer uno más para los indios mazahuas y que se ubicó originalmente en donde actualmente tenemos el templo del Señor San José, que es San José de los Naturales, y que es la entrada precisamente al barrio que van a poblar, o al barrio que conocemos todavía nosotros como el barrio de Mazahuas, ¿no? Y que nos va a conectar pues con toda esta zona que lleva directamente al callejón del Meco, que ya sabemos que es el apócope de Chichimeco, y entonces pues será la zona antigua o la zona más vieja de la ciudad. Bueno, habrá también negros, habrá también mulatos que estarán realizando trabajos sobre todo de servidumbre, porque sabemos que los negros no se adaptan con facilidad al al rudo trabajo de la minería, y esta presencia de los grupos indígenas, los españoles, los negros y mulatos serán el origen de una sociedad mestiza que será Guanajuato y que le va a permitir diferenciarse del resto de las poblaciones mineras de la Nueva España, ¿no? Concretamente, a mí me gusta pensar siempre como ejemplo el caso de Zacatecas, porque Zacatecas mantiene casi durante toda su época de bonanza minera, que es previa a la de Guanajuato, que genera la extracción de una plata de mayor ley, pero que siempre está bajo el dominio de españoles. En el caso de Guanajuato, no, muy pronto ese mestizaje se va a ver reflejado y tendremos entonces una sociedad un poco más abierta a las discusiones, a los problemas, a los pleitos y a todo tipo de expresiones. Bueno, el poblamiento, esta imagen me gusta también ponerla porque a mí me parece que podemos construir una hipotética fecha de fundación. No la tenemos. Guanajuato fue creciendo circunstancialmente a partir de este descubrimiento fortuito de yacimientos de metales, a partir de la llegada de los indígenas contratados de las otras regiones y de las personas que venían a desarrollar este trabajo, pero sí sabemos que el 9 de agosto de 1557 llega, después de su extravío, Perafán de Rivera, que se va a convertir en el primer juez superintendente de minas y alcalde de esta población, que ahora va a ser reconocida como un real de minas. ¿Cuál? El de Santa Fe. ¿De cuál Santa Fe? Porque esta denominación la adquirirán todos los reinos, todos los territorios que serán fundados más o menos a partir de esa época, pues el de Guanajuato. Así que seremos a partir de ahí, 9 de agosto de 1557, el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato. Y creo que el 9 de agosto puede bien funcionar como fecha simbólicamente fundacional, ¿no? Es además el objeto, ya sabemos, más antiguo sobre el que corren. Si pasamos a la siguiente, esta imagen será colocada primero en el Hospital de Mexicanos, luego será colocada en el Hospital de Indios Tarascos, estará ahí por algún tiempo prolongado. Ya sabemos nosotros que esta réplica existe y que se coloca a la Virgen sobre un tambor haciendo referencia al generoso acto de petición que hace Perafán de Rivera para que le mande una señal y poder llegar a esa población desconocida que nadie sabía ni siquiera en dónde estaba, que se llamaba Cuanaxguato, según decían, cerca del Q, en el río Este, y Perafán de Rivera con la señal de las 4 palomas que vuelan y lo llevan, lo conducen pues hasta nuestra población. Bueno, vamos a tener algunos conflictos de carácter jurisdiccional sobre el sitio minero. Jilotepec, por ejemplo, la provincia de Michoacán y la Nueva Galicia se van a disputar el control de este Real de Minas que el 9 de agosto de 1557 empezó a funcionar como tal. Pero la solución llegará muy pronto cuando Luis de Velasco I, que gobernará de 1550 a 1564, nombra como alcalde mayor de Minas de Guanajuato al encomendero Juan Villaseñor. Así que aquí se van a empezar a producir ya los registros de más de 40 minas y va a empezar un desarrollo urbano que tendrá mucho que ver, si pasamos naturalmente, todo en torno a la devoción de esta imagen que hoy por hoy sigue siendo la principal, y en torno, si pasamos a la que sigue, a la
construcción de núcleos poblacionales en torno al río Guanajuato. Ahí vamos a tener una referencia. El mapa es posterior, naturalmente es del siglo XIX, pero nos puede dar la idea de cómo se van a ir construyendo estos núcleos. Son núcleos que no son fáciles de explicar, ¿no? Digamos, un núcleo correspondería a una hacienda de beneficio que va a instalarse junto con su pueble o su cuadrilla o sus cuadrillas, es decir, casitas que van a estar adosadas a la hacienda de beneficio, que funcionará como un núcleo, pero debemos de imaginar, por ejemplo, un núcleo, pues no sé, se me ocurre pensar muy cerca del río, aquí como si fuera Meciamora, y un núcleo, por ejemplo, en la hacienda de Salgado. Los núcleos no tienen una buena relación entre sí, los habitantes de las pueblos o de las cuadrillas no tienen una buena relación entre sí, porque todo será un asunto que tenga que ver con la codicia y con el deseo de hacer una riqueza muy rápido a partir de la extracción de minerales. Y naturalmente, pues con la reproducción de una serie de actividades económicas e industriales que van a servir para el sostenimiento de esa industria que está creciendo. Por eso es que vamos a encontrar a manera de, si pasamos a la que sigue, eso es un poco una más, la muestra de cómo los oficios se van multiplicando, la elaboración de costales, la construcción de artesanías, la crianza de burros, el trabajo con cueros, la herrería, la cría de mulas, la elaboración de calzados, la cestería, todo lo que se requiera, los cebos, por ejemplo, para la elaboración de velas que sirven para alumbrar o que sirven para muchísimos efectos, que van a ir multiplicando los oficios que se vayan generando en la ciudad y en el entorno. Guanajuato será entonces el eje de eso que luego se convertirá en el complejo bajío, ¿no? Económico, industrial y cultural, y será el detonador de la actividad de las principales ciudades de nuestra región. Pero decíamos que no es fácil la vida en la ciudad, prácticamente todo estará, si pasamos una más, girando en torno a los preceptos que establezca la religión católica. El catolicismo va a ser el factor de unión, el factor de identidad, el factor cohesionador de lo que ocurre en nuestra sociedad. Me parece que todavía hasta esta época sigue funcionando con mucha eficiencia y sigue siendo este elemento, pues, que nos mantiene hasta cierto punto en orden. Ya lo iremos explicando por qué. Pero sabemos nosotros, por ejemplo, han seguramente muchos de ustedes escuchado la leyenda de los safenis o sacemis, aparece con dos denominaciones distintas, safenis o sacemis, que son cruentos enfrentamientos entre los pobladores de las cuadrillas de un núcleo o de una hacienda de beneficio contra los otros, ¿no? Estos enfrentamientos que a veces causaban, pues, decenas de heridos o muertos incluso, y que van a ser de alguna manera pacificados solamente con la presencia de los evangelizadores. Así que llegarán los curas, los sacerdotes, que de origen empiezan a construir el entorno de nuestra ciudad con los hospitales que ya mencionamos, el de Mexicanos, el de Tarascos, el de Otomís, el de Mazaguas, y luego con la conformación de instituciones o de asociaciones religiosas que irán construyendo ese necesario orden. Particularmente va a destacar un personaje, el padre Diego Gómez. Sí, este padre Diego Gómez llega a predicar a la población de Guanajuato hacia 1909. Él tiene como una devoción muy marcada por Ignacio de Loyola, que en esa época era beato. Él insiste para que Ignacio de Loyola sea tomado como un ejemplo, y él se presenta un día después de uno de estos safenis o sacemis y les explica que no es la manera correcta de resolver los conflictos entre los distintos núcleos poblacionales que se asientan en torno del río Guanajuato. Y logra que hacia 1616 se proclame a Ignacio de Loyola como patrono protector de nuestra población. Esta imagen nos ayuda a entender de alguna manera cómo funcionaba ese orden a través de la religión, la conformación de cofradías o de organizaciones en torno a un santo, que además está muy, muy viva, lo sentimos todos los días por la mañana muy temprano, los cohetes que nos despiertan, pues son todavía estas expresiones de esa religiosidad popular que se mantiene vigente. Pasamos a la siguiente, nos puede dar una muestra de cómo eran las haciendas
de beneficio en su origen, los núcleos, y entonces esos núcleos estarán rodeados de las pueblos o cuadrillas, que son las pequeñas viviendas en donde van a vivir los trabajadores que están llegando de distintos lugares de la Nueva España a vivir y trabajar en Guanajuato, porque hay la promesa de que esto se vuelva muy rápidamente eficiente y rentable. Bueno, y el documento que vamos a presentar en la que sigue tiene que ver precisamente con el testimonio que hacen los pobladores de Guanajuato hacia 1616 para que Ignacio de Loyola sea proclamado el patrono de la ciudad. Y a partir de aquí sí empezamos a tener noticias más o menos serias. Ya sabemos, la referencia histórica más antigua formalmente que tenemos es la del 9 de agosto de 1557 que llega la Virgen, ¿no? Y luego, pues naturalmente, la proclamación de Ignacio de Loyola como patrono. La riqueza en Guanajuato empieza a ser atractiva. Aquí hacemos un comentario nada más al margen sobre el documento. Es que Guanajuato efectivamente con la prédica de Diego Gómez, del padre Diego Gómez, hacia 1909, los convence. Para el 12, él se da cuenta que el culto a Ignacio de Loyola está muy fuerte, y para 1616 los convence de que lo proclamen como el santo patrono protector. Pero en 1622 Ignacio de Loyola es elevado a los altares, lo canonizan, lo hacen santo, y entonces en Guanajuato se dan cuenta que tenían la exclusiva, digamos, ¿no? Pero que no habían hecho ningún trámite oficial para que eso fuese reconocido. Y ocurren a partir de 1624 al Cabildo de Valladolid a solicitar la autorización para que se reconozca el patronato de Ignacio de Loyola en Guanajuato desde 1616. La documentación se perdió. Va a existir una reposición que se hace en el siglo XVIII, 100 años después, más o menos 1725, del expediente, que empieza precisamente con esta portadilla que se encuentra en el archivo del Obispado de Valladolid y en donde se conoce la noticia de que efectivamente desde 1616 en Guanajuato Ignacio de Loyola es el santo patrono. Pero, bueno, lo decimos porque ahora que se cumplieron hace 2 años que se cumplieron los 400 años del patronato de Ignacio de Loyola, pues nos enteramos de que somos la primer población en el mundo que lo asumió como santo patrono, ni siquiera el lugar de natalicio de Íñigo López de Recalde, ¿no? O sea, aquí se hizo esta primera proclamación. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Se empieza a volver de alguna forma Guanajuato muy atractivo para eso, y vamos a encontrar en la primera parte del siglo XVII algunos elementos que nos dan cuenta de ello. Por ejemplo, si pasamos a la que sigue, ya lo dijimos, la proclamación de Ignacio de Loyola como patrono y la construcción en 1616 de la Casa de Gobierno. El actual Palacio Municipal, que tiene 402 años de estar funcionando como tal y que ha servido como espacio pues para que se instalen ahí todas las autoridades que hemos tenido en nuestra población. Luego, un poquito más, si pasamos hacia adelante, hacia 1633, la constitución de estos alcaldes de la hermandad, que vienen a resolver el tema de los acenis o safenis, es decir, esas como autoguardias civiles que se usan ahora, ¿no? De guanajuatenses que se organizan para evitar los enfrentamientos entre los distintos núcleos poblacionales. Es una leyenda, además eso ha dado paso a la leyenda de los acenis, que se ha publicado como en los libros más antiguos, por lo menos en el de Carlos Barajas, que es el libro de 1908 de leyendas de Guanajuato, que casi no se conoce, y en el de Agustín Lanuza también se refiere la leyenda de los acenis, ¿no? Bueno, hacia 1640, la instalación del curato en el Real de Minas de Santa Ana. Guanajuato ya tenía su curato, funcionaba en el Templo de los Hospitales o en el Hospital de Indios Tarascos, ya funcionábamos como curato, y luego vendrá la erección del curato en el Real de Santa Ana. Para 1665 lo tenemos ahí, la Real Caja, y para 1670 la construcción, la instalación y la construcción del magnífico espacio en el que nos encontramos, el convento de estos franciscanos descalzos que se amparan al abrigo de San Pedro de Alcántara, que es el que tenemos en la imagen. Así que del siglo XVII tenemos todavía algunos elementos representativos. Vamos a pasar
por ejemplo, hacia 1671, el inicio de la construcción del magnífico templo que hoy conocemos como la Basílica, que se va a dedicar en 1696, es una pieza arquitectónica espléndida de fines del siglo XVII, porque luego también los guías y mucha gente dice, es que no tenemos nada del XVII, sí, bueno, para empezar con la compañía, o podemos pensar también en la casa de los futuros marqueses de Rayas que se está construyendo en la misma época exactamente que el templo que conocemos como la Basílica. Luego, pasamos a la que sigue, el 23 de septiembre de 1679, la elevación de nuestro Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato al rango de Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. Y en ese año, 1679, porque hubo una discusión historiográfica muy socorrida a principios del siglo XX entre Fulgencio Vargas y otros historiadores de la época, que tenía que ver con la confusión si éramos villa desde 1629 o en 1679. Parece que era un defecto en el ejercicio paleográfico y entonces el 2 parecía 7 o el 7 parecía 2. No, ya se han identificado formalmente los documentos y entonces sabemos que es 23 de septiembre de 1679 cuando nos eleva al rango de villa y se nos otorgan las armas, es decir, se nos da ese escudito que tenemos aquí en la imagen, la primera vez que se habla entonces de que vamos a tener ya nuestra masa, nuestras armas como elemento representativo. Yo quisiera insistir, si pasamos a la que sigue, para ver de qué manera evoluciona la organización de nuestra sociedad. Son las cofradías que se empiezan a erigir en Guanajuato. La del Santísimo Sacramento, 1589, muy temprano, tenemos ya un primer grupo de vecinos de Guanajuato que se organizan en torno a la devoción al Santísimo Sacramento y que sirven estas cofradías, hay que decirlo, como organizaciones, sociedades mutualistas, ¿no? Ya si lo queremos ver con una idea muy progresista, podemos decir serenamente que se trata del antecedente de los sindicatos, ¿no? Organizaciones católicas en donde la gente da una aportación semanal que va a servir para atender a uno de sus hermanos cuando enfrente la enfermedad o cuando muera para comprarle el cajón y el velorio y pagar las misas y cosas de ese tipo. Van a tener sus casas constituidas, van a darle de comer a los presos, van a atender a los enfermos, socorren, es decir, el catolicismo y su piadosa actitud de organizar a una sociedad. Y podemos ver cómo hasta fines del siglo XVII se van constituyendo estas cofradías que tenemos ahí. Es muy curioso cómo no aparece todavía ninguna que se dedique a la Virgen de Guanajuato, pero debemos entender que la de Nuestra Señora del Rosario es la de la Virgen de Guanajuato, porque originalmente cuando llegó traía un rosario, pero ya sabemos que los problemas jurisdiccionales tienen que ver con la posibilidad de que los dominicos reclamen para su control el territorio, entonces se lo quitan y la dejan solamente como Nuestra Señora de Guanajuato, que además es muy temprano cuando adquiere ya esta advocación territorial, pues digamos, pocas ciudades tienen a su propia imagen, la de la Veracruz, la de las Ánimas, la Misericordia, Benditas Ánimas del Purgatorio, Purísima Concepción y la Soledad y Santo Entierro. Nos habla de lo crecido. Prácticamente todo, si pasamos a lo siguiente, estará ocurriendo entonces en torno a la Virgen de Guanajuato que tenemos ahí en representaciones de estampas del siglo XVII y XVIII. Estas las tenemos identificadas. Además, hay un trabajo espléndido que hicieron en conmemoración de los 400 años de la llegada de Nuestra Señora de Guanajuato, un libro magnífico del padre Manuel Rangel Camacho, ¿no? de gran formato, de superlujo, en donde logró recuperar prácticamente la mayor parte de estas estampas que conocemos aquí. Y el Guanajuato, entonces, de este siglo XVII, que cierra, si pasamos a la siguiente, con una sociedad que está ya enfrentando la construcción de grandes edificaciones, que está organizándose en torno a los primeros frailes que estuvieron asentados en el espacio en que nos encontramos y que está funcionando a través de esta estructura social, organizacional en cofradías. Bueno, vamos a tener un ejemplo más con la que sigue, que es la construcción también de algunas fincas particulares como la de los marqueses de Rayas, que es actualmente el Museo del Pueblo. 1696
es también precisamente cuando se está dedicando el templo de Nuestra Señora de Guanajuato, y cuando se hace esta procesión para conducirla en andas, tienen que quitar los andamios de la casa del Marqués de Rayas para que pueda pasar la imagen. Una descripción fabulosa que encontramos en las efemérides de Lucio Marmolejo. Y vamos a encontrar entonces un Guanajuato que empieza su tránsito al siglo XVIII. El siglo XVIII me parece a mí que va a tener en su arranque pues algo así como unos 16,000 habitantes, y es un centro minero importante, pero no el mejor. Sigue siendo Zacatecas más importante que Guanajuato, pero la minería está funcionando ya con altibajos y presentando algunos éxitos. Casi siempre nos imaginamos que el gran éxito se da de 1750 en adelante. A mí no me parece que se da como de 1715, 1720 en adelante. En la siguiente tabla vamos a tener, a manera de ejemplo, la fecha de año de dedicación de los templos, quiere decir la finalización de la construcción del edificio, aunque nos falten los ornamentos, quizás nos faltan ponerle los retablos y algunas pinturas y cosas así, pero podemos ver que se trata de 12 templos que se están construyendo entre 1725 y 1798. Es un espacio de 75 años, por ahí, más o menos 75, 78 años, pero eso habla de la riqueza que se estaba produciendo en Guanajuato, del boato, de esa capacidad de agradecerle a Dios, ¿no?, los favores que los mineros recibían luego del esfuerzo de los indígenas explotados en las minas, claro. Pero, bueno, se trata de una construcción magnífica. Como ejemplo, tenemos en la siguiente imagen 6 de esos 12 templos, es decir, no son poca cosa, son templos de gran envergadura. Algunos de ellos, como el del centro en la parte de arriba, que es el que se encuentra aquí a un costado, el de San Diego, que... Sí, gracias. Llaman 2 veces que me salvas. El de San Diego, que es este, que se va a convertir en un elemento icónico cuando se inscribe a Guanajuato en la lista del Patrimonio Mundial en el año de 1988, porque dice, cuenta, entre otros, con el Templo de San Diego, que es uno de los ejemplares más notables de la arquitectura barroca mexicana. Y luego incluirá algunos otros, pues como el de Valenciana, ¿no?, o algunos otros como el de la Compañía, o el de Cata, que son excepcionales. Pero esta es la mitad, es decir, tendríamos que poner otra página y luego platicar la historia de cada uno, por eso les digo que nos llevaría mucho tiempo para entender más o menos qué es lo que pasa. Esta, por ejemplo, es fabulosa porque nos muestra un templo, el Santuario de Guadalupe de Arriba de 1732, justo en el mismo año en que se está comenzando a operar el Hospicio de la Santísima Trinidad, la institución educativa que nos distingue hoy por hoy y que se llama Universidad de Guanajuato, con casi 290 años de tradición educativa. Bueno, se está construyendo al mismo tiempo, y se está construyendo porque ya hay acceso a través de una calzada ancha que se puede soportar luego de que el cerro desgajado para construir el Templo de la Compañía es trasladado para construir un calicanto que hoy soporta esa calzada de Guadalupe, porque no se podía transitar por la calzada de Guadalupe. Bueno, vamos a tener hacia 1641, si vemos en la imagen que sigue, una representación cartográfica de Guanajuato. Es el famoso mapa de Ajofrín, este mapa que nos muestra un perfil de la población y que podemos ver en la siguiente imagen, con alguna licencia de dibujos para resaltar algunos de los puentes que hoy nos distinguen también y que en esta época son de gualdras de madera. ¿Sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, esta construcción es el de la calzada, ¿no? ¿Sí? Los templos, los puentes, y que a partir de eso se empezarán a sustituir por algunos puentes de mampostería bastante resistentes, puentes que van a empezar a construirse como por 1761, por lo menos el de San Diego que tenemos en la Plaza de Los Ángeles, y donde será uno de los principales foros para los eventos del día de hoy, mañana y pasado, ¿no? Aquí estamos junto al puente de San Diego, que también es de mampostería, y que hemos insistido mucho
visibles o que la gente sepa que andamos caminando sobre puentes, porque están las placas abajo, pero nadie anda por abajo, ¿no? Así que habrá que pensar en algo por arriba. Hay algunas placas, pero no son suficientes. Bueno, la que sigue es un poco ilustrativa en el sentido de la presencia ya permanente de la Compañía de Jesús. Este cuadro está en la pinacoteca del Templo de la Compañía. Es Ignacio dando la lección a los niños, evidentemente lo está enseñando a persignarse, y la población está creciendo, tiene ya un colegio sólido, que para el año de 1761 ofrecerá educación superior, cursos de filosofía, tiene ya una serie de templos que están funcionando bastante bien, muchas cofradías trabajando en torno a eso, empieza a detectar que algunos de sus problemas de infraestructura urbana tienen que ver con el agua, se comienza con la construcción de la presa de la Olla y se hace la solicitud para que sea elevada, si pasamos a la siguiente, al rango de ciudad. Este título, que se otorga, como ya dijimos, un día como mañana, de 1741, hace 277 años, en donde los mineros de Guanajuato pues hacen una aportación para lograr este reconocimiento. Y se inicia la construcción de la presa de la Olla en el mismo año que se obtiene el título, aunque el título llegó acá hasta el 47, pero lo expide el rey el 8 de diciembre de 1741, y todo el tiempo que se hace el papeleo y se manda y llega hasta 1747, pero la fecha buena es la de mañana. Bueno, y las construcciones, que en todos los casos se hacen con estas columnas que tienen santos y que nos reflejan el sentir de esa población, dándonos a entender que son los protectores los que cuidan. Una representación cartográfica más en la imagen que sigue, un Guanajuato ya hacia 1750 más o menos, ¿no?, que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla, y la erección de más instituciones como las cofradías que siguen hablándonos de esa capacidad de organización de la sociedad. En la que sigue podemos ver las cofradías del siglo XVIII, y todavía algunas de ellas, como la del Cordón de 1774, que se encuentra justo su casa a un lado del negocio muy famoso de la calle del Truco, en donde está esta placa que dice Cordón, pues se refiere a que es la casa sede de la cofradía del Cordón. 1750, Guanajuato está llegando a un rango de crecimiento bastante notable, empieza a tratar de resolver los problemas de las grandes avenidas de agua, y un vecino de la calle de Alonso, José de Rosuela, va a presentar un proyecto para la limpieza del río y nos deja como legado pues este maravilloso mapa, el mapa de Rosuela de 1750, en donde vemos a un Guanajuato muy similar al que conocemos hasta la época actual. Bueno, vamos a ver cómo esta segunda mitad del siglo XVIII permite, a través del auge minero, una dinámica social en donde los tugurios, los prostíbulos, los palenques, los pleitos, los robos y los altos salarios son una constante en nuestra ciudad. El imperio del vicio y la delincuencia, dice el padre Ajufrín durante su visita a Guanajuato, que es terrible, es una ciudad terrible, todo el mundo se pelea con todos quieren dinero. Vamos a tener conflictos como el amotinamiento de mineros en 1766 o el derivado de la expulsión de los jesuitas en 1767, y una sociedad que se está consolidando con la obtención de algunos títulos de nobleza, particularmente criollos que están aspirando a la nobleza y que están constituyendo una nobleza muy diferente a la del resto de la Nueva España. ¿Cómo va a evolucionar la ciudad en ese siglo XVIII? Si pasamos, vamos a encontrar también que para 1786 Guanajuato se convierte en la capital de intendencia. Esta es una imagen para presentar la que sigue, que está a colores, un poco para que vean de dónde se están obteniendo los grabados, y algunos retratos de lo que podría ser el Guanajuato de esa etapa final de la intendencia. Por ejemplo, una más, y la otra, bueno, ahí, mira, esa podemos ver aquí, el calicanto que se construye para dar paso a la calzada, ¿no? Hoy no es visible porque es un barrio sobrepoblado, pensaría yo, sobreconstruido. Y la imagen que sigue, Jubé de Buchón, un personaje que estuvo aquí durante la Guerra de Independencia y que dibuja a este hombre que le llama gente de Guanajuato.
cómo la gente de Guanajuato se suma al movimiento de independencia, cómo la gente de Guanajuato va a ser protagonista, escenario además de esta primer gran batalla por la independencia, y empieza entonces una serie de presencias extranjeras. La primera de ellas será británica, si pasamos a la que sigue, que tratará de recuperar la industria minera. No lo consigue, no tiene éxito la inversión británica para recuperar la minería porque no tiene los elementos industriales para hacerlo, y Guanajuato estará entonces en etapas de zozobra. Pero sí tenemos imágenes muy cercanas ya a esta época. Por ejemplo, el Guanajuato de los 40, si pasamos a la que sigue, esta, que es justamente en donde estamos, la Plaza de San Diego, 1742, es una imagen bellísima que se ha reproducido en diversos carteles por parte de la administración municipal y que nos muestra un poco esa manera de ser de los guanajuatenses de la primera mitad del 19. O esta otra, que es el cuadro de Daniel Thomas Egerton, que nos presenta a un Guanajuato. Y aquí muy rápido para hacer un acercamiento a una de las partes, recientemente detectamos una cosa curiosa, que esa construcción circular que todo el mundo supone que es una placita de toros que estaba en Gavira y no sé cuánto, no, al parecer se trata de un panteón, ¿no? Un panteón que hacia 1861, cuando se inaugura formalmente el Panteón de Santa Paula, se ordena que se destruya y se hace una ampliación. A San Roque también, como lo pueden ver, se accedía por unas escaleras circulares, ¿sí? Y no necesariamente como la tenemos ahora. La modificación de ahora es una transformación de 1952, propuesta del ingeniero Smith, ¿no? El papá, Benny Smith, ¿no? Que él sugiere que se hagan algunas adaptaciones, y él lleva a sus albañiles y él es el que, siguiendo un consejo de don Manuel Leal, instala la cruz para darle el carácter escenográfico a la plaza y poder hacer la representación de los entremeses 100 años después, digamos, ¿no? Pero esta es la idea que teníamos que compartir de esta parte del 19. ¿Algún otro acontecimiento importante? Bueno, tenemos ya un cuerpo de policía o de serenos desde 1827, en 1835 la construcción del grandísimo y magnífico puente de Tepetapa, y para 1851 la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de distribución de agua que será conducida desde la presa de La Hoya hasta el centro de la Plaza Mayor para que brote en esta fuente, que luego fue trasladada aquí al Jardín de la Unión o Plazuela de San Diego y luego fue trasladada al Baratillo. Así que es una fuente que tiene ya pues 160 y tantos años funcionando y que efectivamente tenemos que cuidar como uno de nuestros tesoros. Bueno, un poco más sobre esta obra hidráulica la vamos a encontrar más adelante. ¿Qué va a pasar? 1858, la presencia de Juárez en Guanajuato despachando en el Palacio Municipal, ese que está funcionando desde 1616. Aquí tenemos una toma desde el pasaje de los Arcos y que convierte prácticamente en todo el mes de enero a Guanajuato como capital de la República, una ciudad eminentemente volcada hacia el liberalismo, aunque nunca faltó un conservador que dijera en aquella época, por ahí anda un indio que se llama Benito Juárez y que dice que es el presidente de la República, ¿no? Pero Benito Juárez se pasa un mes muy bien aquí, seguro en la ciudad, asiste al Teatro Principal, que funciona, también hay que decirlo, desde 1788 y que fue restaurado hacia el 55 del siglo XX. Bueno, más adelante, el Porfiriato, con la presencia del ferrocarril que llega primero a la estación de Tenería, como lo tenemos aquí en la fotografía, en la estación de Tenería en Marfil. Un poco después llegará a la estación de Tepetapa, la famosa burrita, y vamos a empezar a encontrar aquí, a partir de la presencia de este ferrocarril, como por emulación se establece un sistema de transporte urbano en la ciudad que será el tranvía de mulas, ¿no? Conocemos también algo sobre las tarifas, cuánto costaban los viajes y cosas de ese tipo, y cuando se hacen algunos levantamientos del piso para poner el pórfido que está tan de moda, de repente aparecen algunas de las vías angostas, para esto. Bueno, 1696, pasamos a la que sigue, la fuente de la Plaza Mayor va a ser trasladada primero al Jardín Unión. Esta obra hidráulica tendrá ya poca funcionalidad en el sentido en que
era un poco higiénico y se piensa hacia 1875 que debe ser sustituida, pasamos a la que sigue, por un sistema distinto que es el de hidrantes. Estos famosos hidrantes, 1875 se empiezan a instalar. Este es el de una de las casas de la presa de la Olla. El hidrante ya no existe, la casa por ahí está, pero vamos a encontrar otro hito, 1891, ya casi para cerrar. Vamos a encontrar que los norteamericanos descubren que Guanajuato es muy simpático para conocer. La presencia de los inversionistas norteamericanos se da a partir del establecimiento del Porfiriato en 1877 con Francisco Z. Mena como gobernador. Ellos invierten, traen sus técnicos transformarán muchas de las costumbres de los guanajuatenses porque en sus ratos libres se ponen a jugar béisbol, se ponen a tomar cerveza y empezamos a dejar el mezcal y el pulque por la cerveza y empezamos a jugar béisbol y empezamos a vaciar los espacios grandes de las haciendas de beneficio para transformarlos en espacios públicos, en plazas públicas, como sucederá en muchos de los casos. Pero ellos toman fotografías de los magníficos paisajes de nuestra ciudad, que se convierten pues en las primeras tarjetas postales promocionales, y los norteamericanos en 1891 empiezan a promocionar Guanajuato si pasamos haciendo algunas recomendaciones como por ejemplo visitar las calles o visitar el Museo de las Momias. Bueno, era el macabro espectáculo de las momias, una cripta, 1891. Estas son reproducciones del libro de 1891, una más para poder ver también que siguen promocionando, por ejemplo, el Teatro Juárez. Y 1896 se concluye, ¿sí?, el traslado de la fuente de la Plaza Mayor al Jardín Unión y se instala el Monumento a la Paz. Permanecerá tapado, ya lo sabemos, hasta 1903. Los periódicos locales hacen una referencia muy chistosa. Dice, los turistas que vienen a Guanajuato le toman fotografías al Monumento Fantasma, o sea, este que tenemos aquí. Algunas otras referencias, como la Guía de Forasteros, más adelante, hacia 1903, y luego tendremos otros libros promocionales de la actividad turística en Guanajuato. Es decir, Guanajuato empieza muy tempranamente a descubrir esa otra vocación económica que es el turismo y que hoy, de alguna manera, sabemos, tenemos que empezar a reflexionar de qué forma vamos a manejar esta situación de nuestro gran éxito turístico. Una más, ya con algunas tarjetas postales más recientes, la gran construcción que se produce durante la época del Porfiriato, una más. Ya sabemos, el Teatro Juárez, el Palacio del Congreso, que sigue el Mercado Hidalgo, prácticamente todas con recursos locales. También es un mito que Porfirio construyó y dio dinero. No, generalmente no daba dinero para construcciones de acá. Y algunas imágenes de lo que pasaba posteriormente. Viene la revolución, nos deja en una terrible y profunda crisis. Esta revolución provocará, 1905, la gran inundación de Guanajuato, y luego la revolución, nos quedamos hundidos en la miseria. Hay algunas reflexiones, por ejemplo, un cuento de 1922 que describe cómo era Guanajuato, una cosa horrible en términos del abandono en el que se vivía, pero afortunadamente, para los años 30, se instala en la ciudad de Guanajuato un comité pro turismo, un grupo de hombres notables que tiene que ver con la iniciativa de una ley presentada en 1934 a nivel federal para la conservación de los bienes históricos, y aquí, junto con ese Comité Pro Turismo, se crea una Junta de Monumentos Coloniales, ¿sí? Esa Junta de Monumentos Coloniales va a colocar algunas placas como la que vimos en la casa del Marqués de Rayas o como la que está en la casa de Lucas Alamán. Vienen los 40 con una etapa que tiene que ver ya con la construcción del Pípila, el aprovechamiento del Cerro de San Miguel como el mirador natural de la ciudad por excelencia. 1940, una construcción temprana, un monumento que tenía la efigie con el tono político de la época de ser un obrero protestando y que hay que suavizar cuando termine el periodo de Cárdenas poniéndole una antorcha para que no se vea tan socialista, ¿no? Bueno, luego llegarán los años 50 con el resurgimiento del Colegio del Estado convertido en universidad a partir de 1945, la representación de la puesta en escena de los entremeses cervantinos hacia el 52, la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad hacia 1951, antes que los entremeses, y que, según los diarios de la época, nos refieren que todos los fines de semana había en Guanajuato algo así como 1000 turistas
que venían al concierto de la orquesta y a ver los entremeses, parte del inicio de nuestro gran éxito. ¿Qué hará eso? Que hacia 1972, por ejemplo, pues se lance el Festival Internacional Cervantino, que para 1978 se elija el Monumento al Quijote, que se amplíe toda la oferta turística. Es decir, tenemos una transformación de nuestro patrimonio cultural hacia el turismo muy, muy fuerte. Pero yo quiero sí resaltar, por ejemplo, 1934 la Ley de Conservación de los Monumentos Históricos. En 1953 se hace en el estado de Guanajuato la Ley para la Conservación de la Ciudad de Guanajuato. Se mantiene vigente hasta 1979 esa ley, que se sustituye por una un poquito más modernizada. Y en 1982 el decreto que lanza el presidente López Portillo, en donde declara a Guanajuato zona de monumentos históricos y emite un reglamento para ordenar la construcción y el uso de todos nuestros bienes culturales, que será de alguna manera pues el preámbulo para que finalmente en 1988 seamos inscritos en la lista del patrimonio, y adicionalmente un nombramiento más que tiene que ver con lo que nos pasa en el 2005, cuando nos convierten en Capital Cervantina de América, otro nombramiento que nos da la UNESCO por las características particulares de la ciudad. Bueno, ¿qué somos? De alguna manera, si podemos pasar, las que siguen ya son para darles algunas conclusiones, una así. Seguimos siendo prácticamente lo mismo. Este es el Guanajuato de nosotros, no el de los turistas. Es el Guanajuato de las procesiones, es el Guanajuato del torito, es el Guanajuato de las jícamas o de prácticamente todas las, si quieres pasarles así como van, ¿no? De las cabalgatas a la cueva, en fin, una ciudad que mantiene vivas sus tradiciones, que mantiene viva su esencia, su forma de organización a través de estas estructuras a la manera de cofradías, ¿no? Las bandas de guerra que vemos desfilar por los callejones con los santitos o cosas de este tipo, que nos hacen muy, muy particulares y que debemos de pensar de qué manera vamos a enfrentar entonces pues los nuevos retos que nos está presentando la época actual con el turismo y el poco presupuesto para la conservación de nuestro patrimonio. Pues era la parte de ideas que les quería compartir. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes por si hay alguna intervención. Muchas gracias.